Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando por medio de la plataforma de YouTube, pero también por medio de esta plataforma de Zoom. Les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, también me alegra muchísimo que estemos por acá. El día de hoy estamos cerrando con broche de oro una serie de charlas de este seminario permanente de Derecho Animal y Ambiental. Y el día de hoy me gustaría muchísimo presentarles a Hugo Mauricio Trigo, quien es abogado, docente del nivel medio superior, además procedente de la Argentina. Es animalista, proteccionista, letrado en diferentes causas sobre violencia contra los demás animales, autor de varios artículos y ponencias sobre diversos aspectos de derecho animal como rama jurídica. El día de hoy, pues lo tenemos aquí en nuestra comunidad de bioética y ambiente en la que va a impartir la charla cuyo título es Medios de Comunicación y Derechos Animales. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, bienvenido a esta comunidad de bioética y ambiente y te cedo la palabra. Mil gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches para mí. Es un gusto, es un honor eh, estar en este espacio. Agradezco tanto al proyecto Bioética y Ambiente como a quienes constituyen y hacen posible este seminario permanente de Derecho Animal y Ambiental. Esa es una cuestión que vale destacar porque a veces se tiende a confundir o a incluir el derecho animal o la cuestión animal dentro de lo ambiental cuando son cuestiones interrelacionadas, pero no son lo mismo, son separadas. Y un agradecimiento especial a Jacqueline y a quienes están del otro lado escuchando. Espero poder, eh, no digo dar soluciones porque siempre hay una frase que siempre repito, que es no tengo respuesta ni solución a todo. No hay únicas respuestas para todas las situaciones, para todas las cuestiones, pero bueno, por lo menos intentar que reflexionemos, que quizás surjan más preguntas que respuestas después de la charla para ver cómo solucionamos las cuestiones que se nos plantean con los medios de comunicación. Voy a tratar de dar un pantallazo, un resumen sobre algunas cuestiones iniciales, lo que tiene que ver con el derecho animal y los derechos de los demás animales, o el derecho de los derechos animales como diferenciador de la rama jurídica y lo que son los derechos subjetivos o individuales y de especie de los animales, para después dedicarle una segunda parte al tema de la ética en los medios de comunicación, que es la parte más o que más me preocupa y que más me motiva, al menos a comentar. En cuanto a aclaraciones, bueno, esto de que no hay respuestas únicas, soluciones únicas y que no tiene una persona las respuestas a todos es algo que puede parecer una verdad de perogrullo, pero cabe decirlo. Eh, la idea aquí es abordar como una forma de revisar la relación que los medios de comunicación tienen con los derechos de los demás animales y destacar algunas cuestiones al menos problemáticas o que aparecen como problemáticas para poder reflexionarlas críticamente y no con una intencionalidad destructiva o demonizadora de los medios, sino para poder modificar algunas realidades, algunas conductas, eh, algunas formas de ejercer el derecho de comunicar, porque no está en debate, o por lo menos yo no pongo en debate, bajo ningún punto de vista, el derecho a informar, ni el derecho a ser informado, es decir, el derecho a la información, que tiene una doble faz, el derecho a difundir ideas y opiniones por la prensa, o el derecho a ejercer una industria lícita, el derecho a la libre empresa. La verdad es que no es esa la idea, sino cuestionar un poco el modo de ejercicio de esos derechos. Son derechos que tienen raíz constitucional en la mayoría si no en todas, en la mayoría de las constituciones, por lo menos americanas. Eh, el derecho a la información es un derecho que está reconocido desde las cartas,
magnas de cada estado, así que sería, sería insensato incluso poner en debate la existencia de ese derecho. Eh, y sí hay una cuestión que siempre digo, una frase que siempre digo, que es que todo tiene que ver con todo, y porque lo digo esto de derechos animales, medios de comunicación, todo tiene que ver con todo, aunque no todo sea lo mismo, y aunque a veces todo se termine mezclando. Y a ese todo entrecomillado, que no es lo mismo y que a veces se mezcla, para complejizar la cuestión en estos últimos tiempos, no es el tema de la charla, pero en estos últimos tiempos irrumpió ya de manera abrupta, pero fuerte, la inteligencia artificial. Es decir, si teníamos ya una cuestión con los medios de comunicación, con qué consideramos o a cuáles consideramos medios de comunicación, si las redes ingresan o no ingresan, si las nuevas tecnologías ingresan o no. Mi opinión es que sí, obviamente. A todo eso le agregamos hoy la inteligencia artificial con todas las consecuencias que todavía no sabemos que va a tener, no solo en las relaciones interhumanas, sino con las demás especies. Algunos de los temas que yo considero que están involucrados en esta cuestión, en esta charla, son, por ejemplo, los titulares tendenciosos, eh, las noticias falsas o fakes, eh, la noticia o información real, pero con un contexto, presentada en un contexto que no es real, el derecho a la imagen como derecho subjetivo de los individuos no humanos, el derecho a la no estigmatización, a la no discriminación de los demás animales. Después quizás con algunos ejemplos, con algunas diapositivas, se puede graficar y se puede entender un poco mejor de qué estamos hablando, pero presentar a veces ciertas especies y a ciertos individuos como dañinos, como plaga, como especie problema, ya desde el título de la noticia empezamos a tener inconvenientes. Eh, y creo que el eje central por ahí de estos temas que se vinculan con los medios y los derechos de los animales es un enfrentamiento que hemos hecho, digo hemos, y me incluyo porque soy parte de la misma sociedad, que hemos hecho entre la economía humana y los demás animales. Creo que en la base de todo eso, o en la base de todo está esa cuestión, que es mucho más compleja que esa frase, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene que ver con un sistema de producción, que tiene que ver con derecho de propiedad, bueno, eh, varias cuestiones que quizás iremos mencionando por lo menos para citarlas y saber que están presentes en toda esta cuestión, en todo este cuestionamiento eh, crítico. Eh, Acá hay una cuestión central que es el juego de los medios de comunicación eh, en una sociedad que es desde hace mucho denominada la sociedad de la información y de las tecnologías, el uso del lenguaje. Estos son todos aspectos que tienen que ver con esos temas que están involucrados. Definir cuáles son los medios de comunicación, cuáles sí, cuáles no, el tratamiento de la información y de la noticia, la estigmatización mediática y la discriminación simbólica como violencia sistemática desde los medios y desde el Estado incluso, la representación de los demás animales ante estas situaciones, quienes sí pueden, quienes no pueden. Son todos aspectos que surgen de esos temas que tienen que ver con la relación entre los medios y los derechos de los animales. Eh, a partir de todo esto, yo siempre digo que abordo muchas veces el tema como una cuestión de violencia. ¿Por qué violencia? Porque la violencia es una. Yo la considero como una, con distintas víctimas, distintos victimarios, distintos métodos de comisión, distintos contextos en los que se ejerce esa violencia, pero es una forma de relacionarnos con el otro. Y en ese otro incluyo a todos. Eh, una cuestión que por ahí es una introducción
al tema principal, es tener en cuenta cuando abordamos los medios, sobre todo los medios gráficos, diario, televisión, que también puede ocurrir en la radio, obviamente, los streaming están de moda en estos días, que un título o un titular eh, son, junto con una imagen, la puerta de entrada para una información o una noticia que contiene ese título o esa imagen. Son como una tarjeta de invitación que el medio utiliza para que el lector entre. Ahora eso ya predispone, eh, no digo que prejuzga, pero predispone a prejuzgar qué es lo que contiene la noticia. Y muchas veces ocurre que las personas nos quedamos erróneamente, nos quedamos con ese título, con esa imagen y creemos que sabemos lo que hay dentro del contenido. Eh, y la verdad es que eso es preocupante. Es preocupante que se haga eso desde los medios a veces, o muchas veces, y que nos quedemos solamente con ese titular o con esa imagen, creyendo que conocemos lo que contiene la nota. Eso genera una toma de posición a partir de un título de una imagen, a partir de tres, cuatro, cinco palabras y una imagen. Y quizás lo que después desarrolla la nota es distinto, incluso, a lo que mostraba la imagen o a lo que invitaba a leer el título. La mirada con la que se aborda esa nota para quienes ingresan y no se quedan solo con el título, tampoco va a ser neutral. Ya la imagen y el título generalmente predisponen el abordaje de esa noticia o de esa información. Y una cuestión también que tiene que ver con ideologías, es decir, los medios son reproductores, difunden ideología, y aquí eh, entra la cuestión de los términos que seguramente ya han abordado. No, no es la idea explicarlos uno por uno, pero sí por lo menos mencionarlos. Esto de el especismo antropocéntrico. Yo considero el especismo como una ideología, así como el racismo. Son mucho más que una discriminación. Contienen ya hoy una ideología que nutre a ciertos sectores, ciertos factores de poder, que sostienen medios de producción, que sostienen un sistema de producción que se resiste a cambiar. Eh, y en esto hay que decir que los medios en general no son inocentes, no son neutros, no son ingenuos. Los medios de comunicación condicionan, dirigen, marcan, construyen muchas veces realidades y son a veces un elemento decisivo para la toma de decisiones, no solo para el posicionamiento o la toma de posición respecto a un determinado tema, sino toma de decisiones que después se ponen en práctica o se llevan a la práctica, se ejecutan. Entonces la finalidad es reflexionar un poco sobre la necesidad de incluir una perspectiva animal en los medios de comunicación. Esto no significa que se tenga que dar lugar obligatoriamente a animalistas, proteccionistas, ambientalistas, pero que por lo menos los medios tengan un filtro interno, como mínimo, que tenga y que considere esa perspectiva de los derechos animales. Simplemente como una propuesta, pero es una de las partes que deberíamos reflexionar. Nosotros hace no mucho tiempo tuvimos, y de esto vamos a tener algunas imágenes, un episodio, una pandemia que hacía rato, hacía tiempo, no ocurría, en la que pasó de todo, hicimos de todo, los seres humanos, los gobiernos y los medios. Creo que ahí se vio un poco de manera más brutal que en épocas de normalidad,
cómo funcionan los medios y cómo funciona la comunicación de la noticia o de la información, la circulación de la información. Quizás puede entenderse que ese periodo de pandemia, ese año 2020, en muchos lugares más extenso, más breve, fue una especie de estado de excepción, una especie de estado de guerra en la que casi valía todo con tal de defendernos como especie. Sin embargo, cuando uno ve los medios antes y los medios después, es decir, el pre y el post pandemia, no había mucha diferencia. Sobre todo con el tema de el tratamiento de la información que tenía que ver con los demás animales. Insisto con esto que en todo eso está en la base, en la base más profunda de todo eso, está el especismo. Eh, Marco normativo. En cuanto al marco normativo, no me voy a extender demasiado en esto, pero tenemos que tener en cuenta eh, que el derecho a la información, como dije hoy, que tiene una doble vía de entrada, digamos, derecho a informar, derecho a ser informado, ninguno prioritario al otro, y en caso de colisión deberán intentarse las compatibilizaciones para no excluir a uno de los derechos eh, en cuanto se pueda. Y estos derechos vienen desde el derecho convencional, es decir, solo para citar como ejemplos, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión por cualquier medio de expresión. Es decir, recibir, investigar informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras. Y esto es como muy básico, 1948. No había demasiada reglamentación al ejercicio de ese derecho. Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también 1948. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Tan amplio que necesitó que en algunos otros instrumentos posteriores existiese algún tipo de limitación. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, 20 o 20 años después. Artículo 9. Nadie podrá ser molestado por causa de sus opiniones. Toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión. Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística. Pero aquí comienzan un poco las limitaciones al derecho de informar, por lo menos. El ejercicio del derecho previsto entraña deberes y responsabilidades especiales. Puede estar sujeto a ciertas restricciones expresamente fijadas por la ley y son, o pueden ser, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. En ese demás, en el 66 no se incluía a los demás animales. Hoy tenemos quizá la posibilidad de, con una interpretación sistémica de los sistemas jurídicos, poder incluir a los demás animales. Y también es limitable por la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Conceptos bastante polémicos, problemáticos algunos, sobre todo esto de la moral pública, eh, pero que no dejan de ser parámetros para el ejercicio, para limitar el ejercicio de ese derecho a la información. Y después tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un poco más amplio, pero más o menos el derecho está expresado de la misma manera, con un agregado. No se puede restringir por vía de medios indirectos. Es decir, el derecho a informar, a expresar las ideas y opiniones por la prensa o por cualquier medio, tiene sus limitaciones, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores,
pero expresamente dice el punto 3 del artículo, o el parágrafo 3 del artículo 13, no se puede restringir por vía o medios indirectos como los abusos de control. Y acá es donde empieza quizás la dicotomía entre redactar códigos de ética o no. Es decir, los códigos de ética son un medio de control, depende de que lo redacte el Estado y lo sancione como norma, que lo redacten los propios interesados en ejercer el derecho a la información. Esta es una de las discusiones que se da con respecto al tema de la ética en la información y la ética periodística. Y después tiene la misma convención, el mismo artículo, un parágrafo 5, donde prohíbe eh, no es que prohíbe directamente la convención, sino que manda a los estados a través de la ley prohibir toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio que constituyan incitaciones a la violencia. Yo estoy leyendo partes de esos parágrafos que son las que creo pueden ser de utilidad cuando aparezca una cuestión o una situación referida a los medios de comunicación y los derechos de los demás animales. Porque está claro que estas convenciones, estos instrumentos internacionales, americanos o, o no, están pensados y redactados para la persona humana. Luego tenemos una cuestión que es más de orden interno y que si bien en algunos países está ligado lo constitucional con lo convencional, no en todos es así, que es la cuestión constitucional. Es decir, ya desde la Constitución tenemos las garantías y el derecho a informar, a expresar ideas y opiniones. Simplemente voy a dar como ejemplo la Constitución de la Nación Argentina, que es la que conozco y es de la que más quizá puedo hablar. Tiene un artículo 14 donde consagra ese derecho, todos los habitantes, y resalto la palabra habitantes, porque no habla de ser humano, no habla de hombre. Insisto con esto, si bien podemos entender que cuando fue sancionada, año 1853, originalmente, esa constitución era para regir la sociedad humana, creo que nadie duda que hoy las constituciones están todas, en mayor o menor medida, siendo reformadas o ya han sido reformadas, incluyendo las cuestiones, por ejemplo, ambientales, donde muchas veces ingresa la cuestión animal también, cuando no han sido reformadas expresamente para reconocer derechos a los animales. Entonces, el artículo 14 de la Constitución Nacional de la Nación Argentina dice que todos los habitantes de la nación gozan, entre otros, de los siguientes derechos: trabajar y ejercer toda industria ilícita, peticionar a las autoridades, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y también yo agrego el de enseñar y aprender, que está en el mismo artículo. ¿Por qué? Porque creo, como dije, que todo tiene que ver con todo, aunque no todo sea lo mismo. Creo que todo eso se pone en juego cuando se habla del derecho a informar y a ser informados. Porque también está esto de enseñar y aprender. También está lo de poder peticionar cuando se comete algún tipo de daño, por ejemplo, o infracción a través de esa información. Luego, y me refiero siempre a la Constitución Nacional o a la Constitución Argentina, tenemos dos normas que son para mí, por lo menos importantes. Una es un artículo 28, que es breve, pero que básicamente lo que expresa es que las leyes infraconstitucionales, es decir, las leyes que dicte el poder legislativo, no pueden alterar los derechos que reconoce la Constitución. Es decir, podrá reglamentar el ejercicio, pero no alterar la naturaleza y el alcance de esos derechos. Insisto también en que tenemos que verlo siempre, no olvidarnos, esa doble vía o esa doble entrada que tiene el derecho a la información. El de informar
y el de ser informados. Luego hay un artículo 33, donde además de establecerse la jerarquía constitucional, el artículo 33 de nuestra Constitución establece una garantía que es la puerta de entrada de los animales, para mí, eh, a la Constitución. Además de ser habitantes del territorio y estar la Constitución, la Carta Magna, el Estatuto Madre de la República, redactado para los habitantes, este artículo 33 expresa que los derechos, las declaraciones y las garantías que enumera la Constitución no pueden ser entendidos como negación de otros. Y ahí hay toda una teoría, una doctrina de los derechos implícitos, donde encuentran quizás fundamento y cabida como garantía constitucional los derechos de los demás animales. A esto se agrega la cuestión ambiental, que en Argentina puntualmente tuvo sanción, inclusión, reconocimiento expreso en la Constitución Nacional en el año 1994, eh, que fue la última reforma constitucional, donde se incluye el derecho de todo habitante, vuelvo a resaltar la palabra habitante, a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo, para el desarrollo humano, pero en el mismo artículo se impone a cargo de las autoridades y de los propios ciudadanos, de los propios habitantes, de la propia sociedad, la obligación de proteger este derecho y de utilizar. Y acá quiero resaltar esto porque tiene que ver con la consideración de los demás animales desde una interpretación incluso constitucional. Proteger el derecho al ambiente y proveer la utilización racional de los recursos naturales y de la diversidad biológica. ¿Por qué lo resalto y por qué yo particularmente tengo esta lucha de insistir siempre con este artículo y con la separación gramatical por signos en este artículo puntual que es el artículo 41? Porque la Constitución nos está diciendo que los recursos naturales son una cosa y que la biodiversidad o que la diversidad biológica es otra. Y los animales son parte de la biodiversidad como nosotros. No somos recursos naturales, los animales tampoco. Yo sé que esto es una interpretación que genera mucho debate y mucha resistencia, pero es lo que dice la Constitución desde el año 94. Luego de la Constitución y de las convenciones continentales, internacionales, vendrían las normas infraconstitucionales, las normas legales e infralegales, las dictadas por el Poder Ejecutivo, y donde entrarían incluso los códigos de ética del ejercicio de las profesiones, en este caso de la profesión del periodista. Otra cuestión central que hay que tener para entender el posicionamiento desde el cual hablamos y desde el cual, por lo menos yo me propongo, criticar y reflexionar sobre los medios de comunicación y su forma de abordar las cuestiones relativas a los animales. Y es la concepción, lo que yo llamo la concepción humana del animal no humano o la concepción humana del no humano. Si bien es lo que principalmente quiere cambiarse en casi todas las normas jurídicas positivas, en las constituciones y demás, esto está en debate en muchísimas de nuestras sociedades hoy, la sociedad como conglomerado, como grupo, sigue considerando masivamente a los demás animales como cosas, como objetos, como recurso, como adorno. Y acá es donde entra el tema de los derechos de los demás animales, porque no se puede hablar de derecho animal, ni siquiera en relación a los medios de comunicación, sin hablar de los derechos de los demás animales, esos derechos que vienen a romper un poco con todo el statu quo, que vienen a, a rebelarse, a hacer una especie de subversión a lo dado, eh, pero que
en profundidad son derechos, y quizá pueda ser una redundancia, son derechos absolutamente justos. Y no se trata de conceder esos derechos, sino de reconocer derechos que ya se tienen. Estos derechos animales vienen a interpelar fuertemente un sistema de producción, un sistema de distribución de riqueza, en función a derechos e intereses y reproducción de estructuras violentas y rentables. Es decir, en la base del sistema de producción capitalista está eh, la cuestión animal, hoy surgiendo cada vez con más fuerza, desde hace ya muchos años, pero cada vez con más fuerza. Entonces digo, me gusta decir que los derechos animales son como un buque rompehielos, o una especie de acorazado que viene a cuestionar el capitalismo desde la raíz, los derechos individuales y absolutos sobre los demás, sobre todo otro, sobre la mujer, sobre el niño, sobre todo otro, eh, a cuestionar el individualismo segregante, el clasismo, la jerarquía de los derechos, de los intereses, de los sufrimientos, a cuestionar esto de que si no se sufre tanto, no tiene derecho a, eh, que vienen a cuestionar la propiedad privada como Dios del ser humano. La hemos erigido en Dios a la propiedad privada y es el máximo de los derechos para muchas personas. Incluso vienen a cuestionar a las ciencias naturales, a veces a la medicina, a veces a la medicina veterinaria, a la biología en algunos aspectos, eh, a los gobiernos, al poder mismo y, ¿por qué no?, a los medios de comunicación. Con esto, con esta presentación o con esta introducción, creo que no hay mucho que agregar para entender por qué no solo todavía hay, sino que cada vez hay más resistencias y más intención de ocultar y de silenciar eh, no solo los derechos, sino la voz de los demás animales. Cuando hablamos siempre de maltrato y de crueldad, o cuando hablamos de delitos tipificados para protección, entre comillas, protección de los demás animales, hablamos solamente de una parte y creo que es la mínima, es la punta del iceberg de esto que llamamos derechos de los derechos animales. Es lo que se ve y es por lo primero que apuntamos eh, con la intención de intentar una protección. Pero es muchísimo más lo que está en la profundidad del sistema y que mantiene sometidos a los demás animales. Eh, Estamos hablando de un sistema capitalista, un sistema que ha sido eficaz y eficiente, es decir, que ha sido efectivo, o sea, no solo eficaz y no solo eficiente, sino las dos cosas, por lo tanto ha sido efectivo, y siempre ha tenido como aliado, o desde hace muchos años tiene como aliado, al propio Estado, que además le presta su institucionalidad, incluso desde la normatividad. El Estado pone a disposición de ese sistema la norma, y a partir de la norma, eh, norma jurídica, sostenemos una legitimación, una legalidad, aunque no siempre sean sinónimos, legitimación y legalidad, o que no sean sinónimos, de esa explotación, de ese uso del otro. Eh, y aquí es donde empiezan a jugar otras concepciones, otras palabras, otras eh, cuestiones como el bienestarismo, el utilitarismo, los diferentes tipos de utilitarismo, digo, concepciones teóricas que sostienen esa normatividad desde el Estado para ir eh, apaciguando, para ir minimizando un poco y a partir de las exigencias de ciertos sectores que defienden los derechos de los animales, el trato hacia esos animales. Es decir, mejorar el trato, hacer la explotación un poco más suave,
intentar que algo cambie o hacer aparecer que algo cambie para que todo siga igual. Y esas concepciones, por ejemplo, de que la muerte de un animal es un daño menos importante que para los humanos, es decir, para el no humano sería menos importante la muerte que para el humano. Eh, Esta justificación de que como los animales son inferiores, los animales serían inferiores porque, por ejemplo, no pueden pensar en un futuro lejano, no pueden pensar a largo plazo. Estuvo en su momento esto de la falta de inteligencia, el intelecto, la cuestión intelectual, el idioma, todas excusas desde el especismo para no asumir que la especie es la única diferencia, la forma exterior es la única diferencia, y que seguimos reproduciendo la forma de explotar, de usar y de tratar al otro, de mirarlo, de verlo, por un beneficio propio, egoísta y de una minoría, porque si vamos a la cantidad de animales que explotamos comparada con la cantidad de seres humanos que hay en la Tierra, los que explotamos y los que torturamos sin explotarlos directamente, al quitarles el hábitat y demás, eh, creo que seríamos minoría claramente. Eh, y otro de los temas que juega eh, en toda esta maraña de valores y de concepciones y de teorías y de exigencias, eh, es la cuestión de la biopolítica y la necropolítica, el biopoder y el necropoder, íntimamente relacionado con el especismo, íntimamente relacionado con las decisiones de políticas públicas, íntimamente relacionado con la explotación y el consumo de los demás animales. Acá me gustaría leer textualmente, para no faltar a la verdad, eh, partiendo de Foucault y de Achille Mbembe, Ariadna Esteves escribe que la biopolítica es el poder sobre la vida a través de tecnologías de dominación tales como leyes y politización de la vida humana en tanto especie para garantizar que la población, la sociedad, en su dimensión existencial y biológica, mantenga su statu quo racial. Esto es lo que dice sobre la biopolítica Ariadna Esteves, partiendo de Foucault y de Membé. Disculpa, una pregunta, Mauricio. ¿Estás Sí, compartiendo pantalla? no, todavía no, Ah, ok, súper, gracias. todavía no. En relación a la necropolítica, Ariadna Esteves escribe que es el poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el femicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como como los dispositivos legal administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte. Dice que mantienen una relación dialéctica y de construcción mutua, la biopolítica con la necropolítica. Y básicamente resume en dos frases: biopolítica es administrar la vida y construir estilos de vida, y necropolítica es administrar la muerte y destruir hábitats y pueblos. Obviamente que esto está escrito en función del ser humano y de las sociedades humanas. Ahora, ¿cuál sería el límite o la prohibición para aplicar y extrapolar estas concepciones a la cuestión animal y a la relación que tenemos y que generamos con los demás animales? Es decir, las políticas públicas en relación a especies consideradas fauna urbana, por ejemplo, o las políticas determinadas para los, entre comillas, cazables, porque son especies dañinas, no tiene casi diferencia con las políticas establecidas por algunos gobiernos contra humanos sin techo o migrantes, por ejemplo. La diferencia por ahí puede ser que los humanos migran y a los animales los obligamos a migrar al destruirles su propio hábitat.
Em, la verdad es que hay muchos, incluso, mucha cantidad de animales que ni siquiera son víctimas de acciones directas, es decir, no se los mata directamente o se los mata sin balas. Eh, Estos desplazados, los que se obligan a mirar, las acciones humanas desde el consumo exacerbado que nos propone el sistema constantemente, impulsado incluso por los poderes, impulsado por los gobiernos, impulsado por las economías oscilantes que tenemos en esta sociedad actual. Eh, y se los considero, se los debería considerar como apátridas, desclasados, no son ni ricos ni pobres, no son dueños, no son trabajadores, no son amos, son esclavos, pero terminan siendo, entre comillas, solo animales, rotulados por peso, tamaño, calidad. Hay una situación que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con un barco de Uruguay que no pudo descargar su carga en Turquía, no dejaron que descargue su carga en Turquía, la carga era ganado vacuno vivo, y ese ganado está corriendo absoluto riesgo. Muchos creen que no va a sobrevivir ninguno de esos individuos porque tienen que volver sin alimento. Eh, Eso es lo mismo que cuando hace 500 años se trajeron caballos a estos países, a estas tierras, cuando hace 500 años se trajeron vacas, cuando se empezó a exportar desde España para estas tierras prácticas como las jineteadas, las novilladas, la tauromaquia. Eh, Estamos con barcos más nuevos haciendo lo mismo. Eh, y acá entramos casi de lleno en el juego de los medios y en la ética de los medios. Porque todas estas cuestiones que fui más o menos comentando son presentadas de alguna manera, porque son noticia, porque son información, porque son actualidad, son presentadas por los medios de comunicación. Algunas de las cuestiones las vamos a ver en unos minutos cuando haga la reproducción de las diapositivas, pero volviendo al tema de los códigos de ética, eh, me quiero detener en algunos ejemplos de códigos de ética para después reforzar o ver gráficamente el contraste entre la práctica y esos códigos de ética. Eh, Como ejemplos de códigos de ética actuales, vigentes, o de normas éticas de la función, de la profesión periodística, tomé unos dos de Argentina, que es el código de ética de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, del año 2006, el código de ética de la televisión pública, que es del 2022 y tiene algunas cuestiones interesantes para pensar, y la Carta Ética Mundial para el periodista, que a su vez deriva de o toma la Declaración de Principios sobre la conducta de los periodistas. La original es de 1954 y la Carta Ética es de 2019. Resaltar algunas cuestiones porque la mayoría más o menos reitera o tiene las mismas consideraciones en sus normas, y el mismo ideario ético, eh, y destacar una norma quizá ausente en muchos o en la mayoría. Eh, el código de FOPEA de 2016, del Foro de Periodismo Argentino, de 2006, establece, por ejemplo, los principios éticos para la práctica periodística. Dentro de ese título establece los valores esenciales. ¿Cuáles son?
y los leo textualmente como están escritos. Buscar la verdad, dar un tratamiento honesto a la información, son objetivos irrenunciables, el rigor y la precisión en el manejo de datos, la distorsión deliberada jamás estará permitida. En cuanto a los métodos para ejercer la profesión, de manera ética impone el buen uso del idioma español como una rigurosa obligación del periodista. Y esta creo que es la parte central, o por lo menos una de las que yo más trato de destacar. Las fotografías y tomas de video deben ser exactas y fieles, no en sí mismas, sino a la realidad que intentan reflejar. Es decir, si yo presento una nota o una información, una noticia, que tiene que ver con un determinado contexto fáctico, poner, como se suele decir, una foto de archivo que no tiene nada que ver con este contexto y ni siquiera lo aclaro, estoy violando este tipo de normas. Después se refiere también al periodista como individuo y dice, jamás deben prestarse a realizar operaciones de prensa ni a difundir información tendenciosa. Ya con esto creo que es suficiente con lo que dijimos y estas 3 o 4 normas para empezar a sacar algunas conclusiones de qué es lo que ocurre en la realidad con esto de información tendenciosa, con lo de reflejar la realidad que se intenta mostrar con las imágenes de video o de fotografía. Eh, hay bastantes contradicciones en lo que uno ve diariamente en los medios, porque no hay cuestionamiento, en parte, porque hay una especie de superioridad del libre ejercicio de la empresa, porque todo se trata de reducir o se trata de incluir en la prohibición de censura previa. ¿Qué dice la Carta de Ética Mundial para Periodistas del 2019? Eh, que son, o deberían ser obligaciones del periodista, respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla porque constituye el deber primordial del periodista. No suprimirá informaciones esenciales, porque eso sería tendencioso. Velará porque la difusión de la información y de opiniones no contribuya al odio o a los perjuicios. Prejuicios contra los animales se crean todo el tiempo desde los medios. Después vamos a ver insisto, con estas imágenes para graficar un poco de qué venimos hablando. No debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros. Terceros para el medio sería tanto el Estado como otras empresas, otros particulares. ¿Qué dice el Código de Ética de la Televisión Pública, que es la televisión, el canal de televisión estatal de Argentina? Este código es del año 2022. Yo vuelvo a decir, recorto las partes que tienen que ver o que podrían llegar a tener aplicación con cuestiones referidas a los derechos de los demás animales. Los códigos son más amplios y este particularmente tiene mucho que ver con ideología política, no digo partidaria, sino ideología política, eh, y con una visión de una sociedad que se quiere democratizar, que aún se quiere democratizar. Dice, entre otras cosas, ese código de ética, todas las imágenes buscarán reflejar los hechos y narrar sin manipulaciones. O sea, no solo no editar, sino no manipular, vuelvo, con el uso de una imagen en un contexto de información que es distinto al de la imagen. Con el objetivo de contribuir a preservar y proteger la vida de todas las especies, personas humanas y no humanas, así dice el código, los conflictos ambientales formarán parte sustancial de las agendas públicas. Para tal fin, se incluirán voces autorizadas que puedan aportar información fundada. Se promoverá la superación del monoculturalismo, el colonialismo y
el antropocentrismo. Esto es, son tres normas de las muchas que tiene el Código de Ética de la Televisión Pública. Insisto, 2022, es bastante reciente, es post pandemia. Hay muchos códigos de ética. La verdad es que hay muchos. Se puede mencionar el Código Europeo de Deontología del Periodismo, Código de Ética Periodista de los Medios Públicos del Chaco, por ejemplo, también de Argentina, también del año 2022, que poco tiene que ver con lo que dice el Código de Ética de la TV pública que recién mencioné. El Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO del año 83, Código de Ética de la Asociación de Marketing Directo e Indirecto, Directo e Interactivo de Argentina del año 2004. En España hay muchos códigos de ética, eh, pero hay una norma, como anticipé, que no todos los códigos de ética tienen y que es importante. Sobre todo es importante para el periodista como individuo frente al medio. Y es lo que, por ejemplo, Barroso Asenjo, que es un teórico de la ética periodística, llama la cláusula de conciencia. Esa es una cláusula que no aparece en todos los códigos de ética. De hecho, no aparece en los códigos que acabo de mencionar. No es inocente que no aparezca. ¿Qué es la cláusula de conciencia? Es como la objeción de conciencia del periodista. Es el derecho a decidir y actuar según su propia conciencia. Según Barroso y López, que es otro autor también que se dedica a la cuestión ética del periodismo, es un principio ético y fundamental de la profesión. Es llamativo que no aparezca como una regla escrita dentro de los propios códigos de ética. Dicen que constituye una importante excepción a los poderes del empresario porque permite al periodista salvar su conflicto de conciencia de la manera menos traumática posible. Porque nadie es inocente. Si me piden presentar una nota, es muy posible que pierda el trabajo si no presento la nota por una cuestión de objeción de conciencia. Entonces, ahí es donde funciona y tiene sentido la cláusula, a la vez que para deslindar responsabilidades eventuales. Y dicen ellos, Barroso y López, existen dos modalidades de la cláusula. Una es extintiva, la otra es resistente. La cláusula extintiva de la cláusula de conciencia en su faz extintiva dice, el informador decide rescindir la relación laboral, es decir, no voy a escribir sobre eso, mi objeción de conciencia me impide hacerlo, eh, rescinde la relación laboral. La resistente es aquella por la cual, al margen de que haya existido o no un cambio en las condiciones laborales que podrían generar esa objeción de conciencia, el informador resiste ante una orden que podría parecer ilegal o al menos ilegítima. Eh, ¿Es difícil? Sí. Seguramente en el sector no es el paraíso para nadie y es difícil que se ejerza la cláusula, pero si ni siquiera está escrita, es más difícil todavía. Eh, Esta cuestión de la ética periodística es trascendente, sobre todo cuando más, digo, hoy tenemos que considerar, sin duda, por lo menos desde mi posición, tenemos que considerar las plataformas digitales, las redes sociales, todo como medios de comunicación. Cada una de las personas que hoy está aquí, si tiene redes sociales, tiene un medio de comunicación o varios. Depende del tipo de red que maneje. A partir de ahí, comunica, da opinión, expresa ideas. eh, la gente interactúa con los periódicos a través de las plataformas digitales. Las empresas tienen sus propios medios de comunicación, que no necesariamente tienen que ser los medios clásicos, sino que hoy cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, tiene una página, un sitio web en el que difunde.
su misión, su visión, sus objetivos, sus productos, sus servicios, y con eso genera una interacción en el mundo de la comunicación. Eh, Diría que hasta estamos quizá sobrepasados o colapsados de medios de comunicación. Y cada vez la responsabilidad parece diluirse más. Es decir, muchas veces parece que cualquiera publica lo que tiene ganas y no hay responsabilidad y no hay consecuencias. Eh, en específico, o en especial, en particular, cuando se refieren a la profesión de periodista, Barroso Asenjo, insisto que es un teórico de la ética periodística, o un autor que escribe sobre ética periodística, llama al código de ética como un elemento esencial. Dice, un código deontológico es, y esto podría utilizarse quizá para cualquier profesión, la constelación de criterios y principios o normas y reglas que de forma explícita y sistematizada un grupo profesional se compromete a respetar y seguir en sus comportamientos. Esto podría aplicarse a cualquiera de los códigos de ética de profesión médica, veterinaria, abogacía. Un requisito esencial en la configuración de una profesión. Manifiesta el código de ética la toma de conciencia de esa profesión. Y ahora particularizando en el código de ética periodística, dice el respeto a la verdad, la objetividad, la exactitud, en la precisión, en la información, en la no manipulación, en virtud del derecho que el público tiene a conocer la verdad. Esas son las reglas básicas que todo código de ética debería tener y que se enseñan incluso eh, en las escuelas de periodismo o en las facultades de ciencias de la información en España. Esas son las reglas mínimas básicas: respeto a la verdad, objetividad, exactitud, precisión en la información, no manipulación. Eh, y ahora sí voy a compartir algunas imágenes. Yo voy a pasar bastante rápido, son muchas, entonces voy a pasar rápido las que no me interesan, o que no me interesan detenerme, porque muchas tienen que ver con lo que hemos ido conversando, como esto. Eh, Reflejar un poco la cuestión normativa o el marco normativo, para ir directamente a las que tienen que ver con eh, situaciones gráficas que muestran la contradicción entre la práctica de algunos medios, porque, insisto con esto, todo tiene que ver con todo, aunque no todo sea lo mismo, y ciertas situaciones. Yo la presentación la dejo después para quien la quiera.
y volvemos con cualquiera de las diapositivas si hay alguna pregunta sobre esto. Pero bueno, eh, esa época de pandemia que duró en algunos lugares unos meses, en otros un año y en otros más, y que parece que nos hubiésemos muchos olvidado que transitamos una pandemia en la que tuvimos la culpa, la responsabilidad, pero se la pretendimos cargar a otros. eh, los medios actuaron de una determinada manera. Estas, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que se presentaban, y estoy hablando siempre de medios. Hay algunas imágenes que tienen que ver con medios de otros lugares o de otros países, pero la mayoría tienen que ver con medios argentinos. Eh, una de las primeras cuestiones, cuando estaba en duda lo de si era una persona en China que había ingerido, consumido, manipulado un pangolín, que creo que fue la primera de todas las versiones que después se siguieron, sobre el origen de cómo se inició el traspaso del SARS-CoV-2 al ser humano y generó la enfermedad COVID. Eh, una de las culpas la pretendieron echar sobre o cargar sobre los perros callejeros. O sea, los perros callejeros tenían la culpa de haber transmitido el coronavirus. Eh, esto generó un montón de situaciones colectivas e individuales con los perros, porque había gente que, de hecho, literalmente se recomendaba higienizar las extremidades de los animales, el pelo, y hubo gente que utilizaba de todo tipo de productos por el miedo que generaba el bombardeo constante sobre el virus y la pandemia y los riesgos, sin que esto signifique minimizar, ¿sí?, la enorme cantidad de personas fallecidas en esas circunstancias, ni las personas que hasta el día de hoy siguen padeciendo secuelas de haber atravesado esa pandemia. Eh, pero los perros fueron una de las especies que quizás más se afectó, intencionalmente o inconscientemente, a través de la información que se recibía de los medios de información. Y abajo están las dos noticias, o sea, la misma situación, con un día de diferencia. Primero, un diario de gran, lo que sería antes en papel, gran tirada de Argentina, de gran presencia en los medios de comunicación, diciendo que, según un estudio, los perros callejeros podrían estar en el origen de la pandemia, ya no solo transmitirla, sino en el origen de la pandemia. Y al día siguiente, una especie de rectificación sin que se les pida, poniendo el estudio de otro experto. Es decir, el mismo diario dice dos cosas opuestas, haciéndoselas decir a otras personas. ¿Y por qué digo que es el diario? Porque ese mismo diario publicitaba esto, por ejemplo. Mientras daba los datos del coronavirus en Argentina y que el aumento de casos no cede, estamos hablando de el 23 de julio de 2020, epicentro de la pandemia, hacía la publicidad de un sector diciendo que la carne vacuna refuerza naturalmente el sistema inmunológico. Con eso daban la idea de que si como más carne vacuna, voy a tener más protección contra el SARS-CoV-2. Esas imágenes, hay muchas para representar las situaciones, parecerían ser excepcionales, como dije hoy, en un estado de excepción, de guerra, donde debíamos defendernos. Sin embargo, los medios, en modo normal, cuando se trata de los demás animales, también reflejan lo que para muchos pueden ser noticias de innovaciones tecnológicas. Puede ser, pero los medios generalmente están emparentados con esas innovaciones tecnológicas, eh, y no siempre hay aclaraciones, no siempre hay profundización. Presentaban, por ejemplo, las gafas de realidad virtual
para que las vacas consideren que estaban en un lugar más apacible que en un tambo o en un sector de cría intensiva, por ejemplo, para que no sintieran tanto estrés. Esa es la idea. Esto tuvo inicio, si no me equivoco, en Rusia, el experimento, pero presentarlo como una noticia que iba a bajar, ya eso es parte del medio y no de la noticia o de la innovación tecnológica. Presentar una cosechadora de pollos, esto es, está entrecomillado, eso no es, digo, no es el nombre de la máquina, eso es parte de cómo se presenta la noticia. Cosechadora de pollos tiene varias implicancias. Baja la cantidad de operarios que se necesitan para la cría y para la manipulación de los animales. Baja los costos, básicamente, los costos de producción. Y supuestamente también daría un mejor trato. Si uno ve los videos de cómo funciona la cosechadora de pollos, el mejor trato, eh, bueno, queda en otro lugar. Eh, Ahí están también las fechas para el contraste, ¿no? Abril 2020, en pandemia, enero 2018, y las noticias eran más o menos eh, presentadas de manera similar. Esto del sacrificio, utilizar las palabras sacrificio para cuando directamente se matan animales que están en cautiverio y que no deberían estar en esa situación o en esa circunstancia para alimentar a otros, o cuando algunos mueren de hambre porque la pandemia dejó de hacer ingresar dinero para solventar los zoológicos. Son formas de presentar la información, de presentar la noticia, que impactan no solo en la sociedad, sino que después terminan impactando en, digo, preguntémosle a cada uno de todos estos animales si no sufrieron eh, las consecuencias o los efectos de la forma de presentar la noticia en cada uno de los medios. Los medios y el turismo y la publicidad, y yo entiendo que todo esto es un círculo en un sistema que se nutre de eso, eh, pero la verdad es que no deberían ser formas de presentar esto como información. Insisto con la ausencia absoluta de una perspectiva de derechos animales. Hay una perspectiva comercial, sin duda. Hay una perspectiva de una sociedad que necesita salir y entretenerse y divertir, y sin duda, y que eso genera turismo y que eso genera divisas, sin duda. La perspectiva animal está absolutamente fuera de cualquiera de estos titulares y de estos contenidos. Acá es donde presento o donde vi, por ejemplo, una cuestión que me llamó la atención. Acá se habla en varios medios distintos, argentinos y no, eh, de una criatura bastante particular y se habla de manera diferente. Eh, en un lugar o en un medio lo presentan como el murciélago de tamaño humano que es adicto a los higos. En otro lo presentan como el murciélago de tamaño humano que vive en Filipinas. Pero en otro lo presentan como el intimidante murciélago de tamaño humano que vive en Filipinas. Y en otro causa horror la fotografía viral de un murciélago del tamaño de un humano. Digo, es la misma noticia presentada por diferentes medios con distinta visión, distinto posicionamiento, distinto uso del lenguaje. Eh, en un caso, digamos, presentando al individuo o a la especie como algo
curioso, si se quiere, y en otro presentándolo casi como Drácula vivo. Y esta fue la noticia o el- la publicación que a mí me hizo empezar a meterme en el tema de la ética de los medios de comunicación. Básicamente, fundamentalmente fue esta. O sea, venía viendo muchas cosas que tenían que ver por ahí con la presentación de ciertas situaciones con perros potencialmente peligrosos, que después lo vamos a ver, cuestiones que tenían que ver o que tienen que ver con la caza o la cacería de animales y demás. Pero esta fue muy puntual y era la forma de presentar a un mono peligroso y alcohólico. Es decir, el medio lo presentó de esta manera. Evidentemente van a ver que el medio es reiterado, es decir, que la línea editorial del medio tiene un tema, que la forma de presentar la noticia y la información de este medio en particular es bastante alejada de todo lo que tenga que ver con perspectiva animal o en derechos animales, pero presentar a un mono cautivo al que se lo convirtió en adicto, presentarlo como peligroso y alcohólico, es omitir todo lo que el ser humano hizo con ese mono, con ese individuo, con ese ser eh, que terminó estigmatizado por un medio después de haber sido torturado toda su vida por la persona humana con la que convive. Otra vez la perspectiva en derechos animales y podemos hablar de consumo de animales y hablar mucho tiempo de esto. No es el eje, no es la idea. Ahora, en un programa de televisión, que es un medio de comunicación masivo, todavía se manipule de esta manera encima eh, la otredad, si se quiere, se manipule al otro ya desmembrado para presentar un programa de entretenimiento en el que se cocina o se enseña a cocinar y la competencia es quién cocina supuestamente mejor, con este tipo de conductas, la verdad es que la ética, si bien no es periodístico, esto es entretenimiento, la ética del medio de comunicación está bastante lejos de lo que tiene que ver con los derechos animales. Y ya no, ni siquiera estoy hablando de no afectar a minorías o a sectores que ya no son tan minoritarios como veganismo, vegetarianismo, proteccionistas, animalistas. No estoy hablando de no afectar a esos sectores, de no afectarnos a nosotros, porque me estaría poniendo o nos estaría poniendo en el centro de la escena. Hablo de no seguir estigmatizando de esa manera, de seguir cosificando de esa manera a los animales. Eh, Esta es una de las formas de presentar, por ejemplo, eh, cuando yo hablaba de imágenes y titulares y de imágenes reales en contextos falsos o directamente noticias o informaciones falsas. Imagínense que esta es la misma noticia, la misma información, presentada por diferentes medios. El que ustedes ven en la parte superior izquierda, en un canil celeste con un collar amarillo, es el verdadero perro que protagonizó el incidente. El incidente ocurrió, fue real. Lamentablemente, una nena menor de edad perdió la vida siendo mordida por el perro que era el miembro de la familia, circunstancias que nadie pudo explicar porque la nena estaba sola con él, era y es un perro que no es agresivo. Nadie sabe explicar qué fue lo que pasó, como pasa en la enorme mayoría de los casos. Es un perro mestizo, de Rottweiler no tiene absolutamente nada, menos tiene de Dogo argentino. Sin embargo, cuando presentaban la nota, muchos pusieron la imagen de un Rottweiler y esa imagen de un Rottweiler, la imagen de un Dogo y esa imagen de un Dogo, eh,
y se atrevieron incluso a decir que el animal había sido sacrificado. Ese animal no fue sacrificado, no era Rottweiler, no era Dogo, ese animal fue evaluado etológicamente, el animal no era ni es agresivo, pero nadie pudo explicar qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Eh, Eso era antes incluso de la pandemia. Y esto es hoy, esto es por ahí un poco más en la actualidad. Eh, las voy a pasar un poco más rápido para poder llegar al final, pero esto tiene que ver con la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que hace muy poco, el 4 de septiembre, declaró o se expidió sobre la ley No Más Olé. Y bueno, yo no sé si todas las personas o algunas han podido ingresar a los datos del expediente, a los datos de la Corte. Hasta el día de hoy no se conoce el texto completo de la sentencia, se conoce el comunicado, pero no el texto completo de la sentencia. Y hay infinidad de planteos de nulidad, recursos que se están interponiendo por diferentes sectores, Federación Gallística, bueno, muchos intereses que se ven afectados a partir de la sentencia. No solo de la ley, sino de la sentencia, que aparentemente iría un poco más allá incluso de la ley. Pero esto tiene que ver específicamente con la Federación de Ganaderos de Colombia. La Federación de Ganaderos de Colombia se presentó en ese expediente antes del dictado de la sentencia por la Corte en defensa o haciendo una especie de conglomerado con la tauromaquia. Ahí está resaltado, esto es público porque está publicado por la Corte, por la Secretaría de la Corte, donde la Federación Colombiana de Ganaderos dice que se estarían afectando actividades que tienen que ver con la ganadería lícita, con la ganadería colombiana, y en este caso, está resaltado ahí, la ganadería de Lidia. Es decir, estamos apoyando a los que practican y crían toros para tauromaquia. Salió el comunicado de la sentencia, esto fue 25 de octubre de 2024. El 4 de septiembre se dicta la sentencia, unos días después sale el comunicado de esa sentencia, pero de 2025, un año después, de octubre a septiembre de 2025. Y esto es lo que surgía en los medios, o en este medio por lo menos, contexto ganadero, medio de Colombia, sobre la Federación Colombiana de Ganaderos y la ley No Más Olé. Se- yo no sé si es que se están tratando de reconvertir honestamente o están queriendo distanciarse de lo que ya saben que la sociedad no tolera más y que quiere que se termine, que es la tauromaquia y el sufrimiento de los toros. Pero aquí la Federación Ganadera está diciendo, según el medio, todo lo contrario a lo que dijo en el expediente judicial. Que van por un nuevo paradigma, una ganadería moderna, más ética, y se están alejando de la tauromaquia. Esto tiene que ver con algo también que pasó hace muy poco, y que esto más que la presentación del medio tiene que ver con las consecuencias de la presentación de la noticia. Hace muy poco en Estados Unidos volcó un camión que transportaba lo que supuestamente eran monos de laboratorio, pero las primeras informaciones decían que estaban infectados porque eran monos que iban de un laboratorio a otro y estaban infectados con diferentes enfermedades, con incluso COVID, hepatitis, bueno. Y los presentaban como potencialmente agresivos y además del riesgo sanitario y demás. La cuestión fue que los ejecutaron en el momento. Algunos pudieron escapar, lograron escapar, uno o dos, y luego el mismo medio titula que una mujer mató a uno de los dos monos que quedaban libres. La mujer explica que era para proteger a sus hijos, para protegerse. O sea, acá surgen un montón de cuestiones, como es el uso de armas, como, bueno, podríamos debatir y reflexionar sobre un montón
de cuestiones que surgen a partir de esto. Lo cierto es que sufrieron todos y cada uno de esos monos que ya estaban sufriendo por haber sido criados y transportados para un laboratorio, que por una noticia falsa, apresurada, cada uno dará las explicaciones que quiera, pero que en definitiva era mentira porque ninguno estaba infectado, eso se corroboró después, fueron, según algunos sacrificados, según mi posición, ejecutados por un supuesto riesgo sanitario inexistente. Esta es una situación bastante reciente, esto es una noticia presentada, esto fue presentado así en Instagram, son diferentes diapositivas de Instagram, y esta sería la noticia en el posteo. La, Se refiere a la cuestión de lo que en Argentina llamamos los carreros y la situación de la gente que recolecta o colecta residuos urbanos en carros tirados por caballos, lo que se llama tracción a sangre o tracción a sangre animal. Y evidentemente la parte ideológica de este medio estuvo presente eh, a favor de lo que ellos consideran los más vulnerables. No son los caballos, sino quienes los usan a los caballos. Y hay algunas frases y palabras que eh, están para resaltar. Creo que la que más me llamó la atención o la que más me impactó fue no que digan que los caballos están bien cuidados, limpios, gordos, cerrados, porque eso no es justificativo para utilizarlos hoy en el año 2025. Ya estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Y esto ocurría hace 200 años. Sigue ocurriendo. Eh, Pero digo, no es esa la parte que más me interesa destacar o que más me impactó, no me sorprendió, porque es parte de los argumentos eh, habituales de estos sectores. Sí me sorprendió que digan y escriban, los caballos son secuestrados y sus dueños no vuelven a saber dónde están. Podemos debatir si eso es cierto o no, porque si hay una autoridad judicial, hay certeza sobre el lugar donde están. Habrá casos en los que se pueda debatir y casos en los que no, pero en principio debería ser así. Algunos piden poder aunque sea verlos. ¿Por qué? Porque eran sus mascotas. Es decir, la mascota era la que tiraba el carro con kilos y hasta toneladas en un carro. Aquí lo que está, y esto tiene que ver con algo particular, con una intervención particular, y acá por ahí es para empezar a mostrar cómo hoy podemos interactuar con las personas. En algunos casos tendremos respuesta, en otros no. Esa sigla es un usuario que es quien escribió la nota, es quien escribe esta nota en este medio. Había un comentario de una persona, de un usuario, varios, pero uno particularmente, en el que esta persona respondía esto. No hace falta tener tanta imaginación, te invito a que te insulten, te golpeen y te quiten a tu mascota. Es decir, está poniendo al otro usuario que criticaba la nota y criticaba la cuestión de la atracción a sangre, la invita a esa persona a ponerse en el lugar de aquel al que le sacan el caballo, ¿sí? De aquel que usa el caballo para esa práctica, para esa actividad. Y vuelve a usar la palabra mascota. Entonces yo voy a su propio perfil, no en esto, no donde estaba el debate, sino en el propio perfil de la persona que había escrito la nota y que respondía a esto, y le pregunté si el perro con el que convivía era una mascota o si era una herramienta de compañía. La respuesta, que fue casi inmediata, fue no, no es mascota, es una mera herramienta. O sea, obviamente que doblando la apuesta, siendo sarcástico, siendo irónico, sarcástico, pero esto muestra el funcionamiento del medio, porque esta fue la persona que escribió la nota. Eh, y dos temas centrales o finales para ver cómo funcionan con algunos aspectos los medios ante ciertas situaciones. Ya más o menos algo dije recién de la presentación de situaciones con lo que se cataloga como perros potencialmente peligrosos.
o razas potencialmente peligrosas o razas agresivas. Cualquiera de las calificaciones es discriminatoria, estigmatizante. Eh, Estos son los fundamentos y algunos artículos de una ley provincial, la ley de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, que regula, básicamente lo que hace es calificar. No regula demasiado, sino que califica a los perros o a determinadas razas y determinados tamaños, pelajes y demás como potencialmente peligrosos. Pero en los fundamentos se nota las dos posiciones que hay incluso entre los propios expertos sobre el tema. Vuelvo a cómo se presenta la nota. Vuelven a utilizar para una noticia, para una información completamente diferente a aquella de la nena de 6 años que falleció en su casa con su perro, vuelven a utilizar la misma imagen, sin siquiera poner que la imagen es de archivo. Para otro caso completamente distinto, murió un joven con síndrome de Down al ser atacado por su perro. Cuando uno empieza a averiguar, no por este medio, sino a averiguar de verdad qué fue lo que pasó, era, sí, una persona, un joven, adulto, que tenía síndrome de Down, pero que además, al parecer, sufría de epilepsia. Cuando sale al patio de su casa estando solo, esto no es una crítica, sino que la persona responsable había salido a hacer alguna compra, el joven, estando solo, sale al patio de su casa. No voy a mostrar la imagen real porque es bastante, no tiene sentido, eh, pero el pitbull de color marrón, marrón colorado, estaba encadenado a una reja de una ventana de esa casa en un patio interno, una cadena casi tan gruesa como el tamaño de sus extremidades. Su casa, su cucha, su lugar de refugio eran tres chapas y en ese momento el joven sufre una de las convulsiones causadas por la epilepsia. El perro, no solo por estar en las condiciones en las que estaba, un perro ya adulto, eh, sino por la situación de salud de la persona, lo desconoce y en esas circunstancias supuestamente se produce el incidente y el desenlace fatal. Ahora, un perro pitbull de color marrón no tiene absolutamente nada que ver con un dogo argentino y el perro no tenía eh, esta forma de presentarse, digamos. Esta es la forma en la que los medios acostumbran a pensar, a presentar este tipo de situaciones. Estoy hablando de dos medios completamente diferentes, la misma noticia o la misma información y exactamente la misma imagen. Si esto es ético, si esto es parte del juego del periodismo, a uno de los medios yo le envié un mensaje, como también forma de intervenir, y le pregunté, consulto por la información del perro y la nena que publicaron, ¿tiene algún motivo particular poner esa foto en la portada? Esto es con relación al caso de la nena y el Rottweiler, supuestamente, o del dogo, según algunos medios. Y la respuesta fue, hola Mauricio, la verdad ni idea por qué eligieron esa imagen desde redacción. Entiendo que es ilustrativo. Eh, y la verdad es que siempre hay alternativas. Si quieren poner una imagen, siempre hay alternativas. eh, Quizás no convenzan al público, quizás no convenzan al lector de que estos perros merecen la muerte. Y sí, sería lo ideal que no convenzan al público de ese. Lo cierto es que después eso está teniendo consecuencias concretas porque hay incluso agentes policiales, no solo aquí en Argentina, ha pasado en España, que solo por el hecho de la raza y no tener a un ser humano responsable en el momento, en el lugar, directamente ejecutan al individuo que ven, aunque no esté en una situación de agresividad, aunque no tenga una respuesta agresiva, aunque solamente esté caminando por la vereda solo, ejecutan a un pitbull y ha pasado. Pero tampoco los medios se ocupan de mostrar o de contar toda
la realidad. Y es que estas leyes, por ejemplo, de perros potencialmente peligrosos están en retroceso a nivel mundial, porque no han sido eficaces, porque no han sido efectivas, eh, porque no han tenido efectividad, ni eficacia ni eficiencia. Eh, pero es la parte que no cuenta. Esta es otra de las situaciones que se da. Por ejemplo, un delincuente asesinado por los pitbull. Y esto ya hasta predetermina o condiciona a tomar al propio delincuente como víctima. Eh, no estoy criticando ni al delincuente ni al dueño de la casa donde estaba el perro o los perros. Estoy criticando al medio de cómo presenta la nota, porque siempre tiene otra manera de presentarla. Y estas son parte de las consecuencias de esto de las leyes también, ¿no? De esto de la necropolítica y la biopolítica, de cómo esto de construir desde el Estado, desde la norma, e incluso desde los medios, formas de vivir, formas de morir, quién debe vivir, quién debe morir. Estas leyes, estas reglamentaciones, regulaciones de perros potencialmente peligrosos, como si cada uno por genética trajera eso y simplemente lo desarrollara porque le gusta, porque quiere o porque se da la situación, genera no solo que los perros sean víctimas de situaciones violentas, sino que las personas que van con ellos sean víctimas también de situaciones violentas. Acá le habían pegado, por ejemplo, a una persona por ir con un pitbull sin tener bozal. A cualquier persona que exija eso, yo le pediría que se ponga un bozal y que sepa lo que es y lo que genera. Y saliendo de los perros potencialmente peligrosos, de esa arbitraria calificación, la cuestión de la casa es otra que presentan los medios. Esto es todo Instagram. Instagram, insisto, es un medio de comunicación individual, por ejemplo. Y esto tiene que ver también con incluso publicidad, es decir, se paga la publicidad para que se difunda más la publicación. Eh, y esto todo ocurre a la vista de quienes manejan Instagram o quienes manejan las redes sociales y más o menos sabemos que los reportes muchas veces no tienen cabida, que se toman como situaciones que son legales, y esto está fogoneado, si se quiere, o esta es la idea de trabajarlo y de reflexionar sobre esto por los medios de comunicación tradicionales, es decir, diarios que presentan a los animales como plaga, concepto que no existe ni siquiera desde las ciencias biológicas y que está siendo eh, rechazado por las ciencias biológicas. Se habla de contextos problemáticos, pero no de especies plagas. La misma especie puede tener unos efectos en un lugar y no en otros, y eso tiene que ver también con la desaparición de hábitat, con la migración, con el obligarlos a salir, con transportarlos de un lugar al otro. Los comportamientos de la misma especie en un lugar son dañinos y en otro no. Eh, y estos son capturas de pantallas de programas de televisión donde se va habitualmente a las tiendas de armas, armerías, se testean, se dan los precios, se dan los detalles de cada arma, y en el de abajo se presenta la invasión de jabalíes en un determinado lugar. Eh, todo esto se confabula para que los animales terminen así, pero también se confabula para que el salto a la violencia contra el ser humano tenga simplemente una línea muy delgada. Esto que van a ver acá lo que ven acá, son párrafos de una sentencia. Eh, esta sentencia es del 2016 por un hecho ocurrido un tiempo antes. Y lo que quiero destacar acá es que la persona que posa con el ciervo, un fusil Mauser y un cuchillo con su trofeo y la cornamenta, con ese mismo fusil, que es el que está acá, cometió lo que fue calificado en la ciudad donde yo vivo en el 2016 como el primer femicidio calificado por ley como el primer femicidio. Es decir, antes de eso no estaba la figura del femicidio
en el Código Penal. Pero digo, cosificar al otro es cosificar a todos los otros. Los medios en esto tienen gran parte de responsabilidad y explico por qué. Y el Estado, obviamente, que tiene la suya. Soluciones, y no sé si hay soluciones mágicas, obviamente. Yo, por ejemplo, no tengo una sola respuesta para todo, no tengo soluciones mágicas para cambiar esto de la noche a la mañana, pero empezar a reclamar esas intervenciones, o esta es una intervención que me tocó saliendo de la extrema violencia que veíamos recién, o de las situaciones violentas, más allá de que haya extrema violencia o no. Eh, Esto me tocó de cerca cuando yo estaba en pleno trámite en la causa por el perrito Rubio. Apareció una noticia un día con la imagen de él presentando la información de que a un joven le habían cortado las extremidades por una bacteria en la saliva de los perros. Era todo estigmatizante, sin explicar demasiado, y usaban la imagen de Rubio. Entonces yo pedí, y la verdad es que tengo que decir que el medio respondió enseguida y cambiaron enseguida la imagen, porque estaba relacionada a un caso que no tenía absolutamente nada que ver, o a una noticia o información que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dicho no podemos sacarla a la imagen o cambiarla o modificarla porque ya fue difundida así? Bueno, quizás hubiese tomado eh, alguna otra vía, una intimación ya más formal, quizás alguna acción judicial, no lo sé, no pasó porque me dieron respuesta enseguida. Eh, Esto es parte de lo que como sociedad tenemos. Las palabras son todas de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, más argentino que español o que castellano, pero tiene que ver con cómo identificamos a los animales, a cada especie, con algo negativo, y para insultar al otro ser humano utilizamos eh, los nombres de esas especies. Y esto creo que es lo que está en el trasfondo de lo que empecé hablando, esto del sistema de un capitalismo que nos hace creer o nos hace considerar a los animales como cosas, como mascota, como regalo, como comida, nos hace olvidar, nos hace ser parte de eso que llamamos disonancia cognitiva, nos hace partir el intelecto en dos, pero para los gobiernos y los empresarios son claramente una medida de peso, un tema económico, eh, y la dicotomía o la distinción que hacía hoy en ese artículo de la Constitución argentina sobre recursos naturales y biodiversidad, creo que con algunas imágenes se puede graficar, eh, porque algunos son recursos naturales y otros son individuos que sufren, que mueren, que no quieren morir, eh, y en esto creo que los medios tienen eh, gran, gran incidencia. Insisto que no es la idea presentarlos como los demonios, no lo son una herramienta, pero bien ejercido el derecho de información, el derecho a la información, el derecho a ser informados, debería alejarnos cada vez más de estas situaciones. Mauricio, muchísimas gracias. Vamos cerrando por cuestiones de tiempo. Este, Sí, no sé si quieras que comencemos un breve diálogo. Tenemos dos ningún, minutos. No ningún sé si problema. quieran comentar algo los asistentes que están aquí en la sala de Zoom, pero bueno, yo te agradezco muchísimo toda tu intervención. Creo que esto que señalas, bueno, desde el inicio hasta los ejemplos muy específicos, híjole, es algo tan normalizado. Ahorita la última lámina, ¿no? De cómo señalamos características de animales para, pues más que calificar de forma a lo mejor positiva, es para, pues ahora sí que insultar, ¿no? Muchas veces. Ujú. Y aquí quienes salen perdiendo a través del lenguaje, pues lamentablemente son los animales, ¿no? Los otros Siempre. animales. Ahora, respecto a esto que señalas de las notas periodísticas, híjole, qué importante también es la labor, pues ética, de ética animal, pero también bioética en el periodismo, ¿no?
Y yo no sé, digo, te haría como una pregunta, yo no sé qué tanto estén familiarizados, ahora sí que los comunicólogos, en torno a estas temáticas, porque me parece que, digo, y sin excusar a nadie, pero me parece que muchas veces o pueden ir intencionados, pueden ir en esa dirección, o simplemente porque hay otro tipo de cosillas que están en el fondo y que quieren, en vez de responsabilizarse, responsabilizan a los animales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es fundamental entenderlo. Y déjame pues, cederle la palabra a Luis. Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Sí, Luis. sí. Muy bien. Bueno, nada más para comentar el movimiento social de hace unos meses aquí en México sobre el asunto de la pelea de los gallos. Entonces yo platiqué con alguno de los participantes y decían que su intención pues era conservar las tradiciones, porque es parte de la cultura aquí en México, la pelea de los gallos. Entonces, ellos se decían, bueno, pues es que de manera natural pues, los gallos se pelean, pero creo que en el fondo el asunto es también económico, porque ellos, bueno, primero digamos, los afectados o los galleros, pues proponían que se pusiera en la ley que se pudieran realizar las peleas de gallos, pero por tradición. Ahora, en cuanto a, digamos, a los derechos de los gallos, o las formas de explotación de los gallos, pues es otra cuestión porque en el fondo no interesa tanto el asunto de la tradición o de la salud o el bienestar de los gallos, sino es una cuestión económica. Es decir, estaba la idea de que se iba a legalizar las peleas de gallos siempre y cuando hubiera permisos y cuotas al municipio o a las autoridades correspondientes para que se pudieran realizar. Y se cuestionaban, bueno, si con los gallos está este asunto, ¿por qué también no se cancelan las peleas de box? Decían, pues también son dos eh, seres humanos, vaya a ser, dos organismos vivos que están peleándose y que luego se mueren, y etcétera, etcétera. Entonces, lo comento porque eh, parece que interesa más el asunto económico que la calidad de vida de los animales o incluso las tradiciones que pueda haber en las comunidades. Es mi comentario. Sí. A ver, hay un montón de prácticas, incluso acá en Argentina, hay un montón de prácticas que tienen que ver con todas estas cuestiones que mencionás. Hoy en día, la mayoría tienen que ver con una cuestión económica. Se han convertido en un negocio para algunos, sea un negocio lícito, legalizado, oficial, o sea un negocio clandestino, o sea, apuestas ilegales. Eh, Hay algún sector siempre en cada una de esos sectores, valga la redundancia, siempre hay algún grupo de personas que quizá tenga una cuestión de tradición cultural. Es decir, la cultura depende mucho del tiempo y del territorio, y del espacio. Eh, Acá lo vemos mucho con la defensa o el ataque a lo que llamamos jineteadas, que es el uso del caballo para generar el corcovo con espuelas, rebenque, con diferentes mecanismos y mantenerse una determinada cantidad de segundos o de tiempo sobre el caballo. Hoy hasta se crían caballos para eso. Es decir, han entendido que hay determinados caballos que tienen mejor temperamento y conservan la línea de sangre como se ha hecho, como ha hecho el ser humano con todas las especies, con determinadas razas de perros, de gatos y demás. Entonces, ya hoy es netamente un negocio, es un comercio. No hay nada de tradición cultural. Pero cuando uno va más allá de eso, como pasó en Colombia
hay algo que tiene muy interesante, es que la Corte hasta pidió informe antropológico y sociológico sobre las raíces o los orígenes de las prácticas taurinas en Colombia. Y fue la verdad que fue negativo, o sea, todo eso bajó con la colonización, por lo menos en Colombia, y lo mismo pasó en Argentina. En Argentina no se conocían los caballos como los conocemos hoy. Eh, y mucho menos se conocía la forma de domar, someter, romper al caballo para hacerlo manso y de trabajo con violencia. Se lo hacía, el nativo, lo hacía de manera amigable, si se quiere. Sin prejuicio de que seguía siendo dominación, seguía siendo sometimiento para el uso del caballo, eh, pero el español lo trajo con otra estrategia que era mucho más rápida, pero mucho más violenta, y eso se convirtió en un espectáculo, en un entretenimiento, y el caballo que no servía, que no sirve, porque hasta el día de hoy se sigue siendo así, el que no sirve o no servía para el trabajo, para determinada actividad pacífica y rentable, iba para jineteadas o al matadero, al frigorífico. Entonces eso es lo que siguen repitiendo una y otra vez los que defienden esas prácticas, olvidándose del origen. Eso no tiene nada que ver con la tradición cultural, ni mucho menos con la identidad. Es lo que pasa por lo menos aquí en Argentina. Y en Colombia pasaba lo mismo, pasó lo mismo con la casa deportiva. En Colombia cuando la Corte, creo que fue en el año 2017 o 2018, declara inconstitucional la casa deportiva, dijo, no hay ninguna raíz cultural en la casa deportiva. Después podemos debatir el tema de cómo abordar las especies que se consideran en algún lugar o en algún tiempo dañinas, que atentan contra, por ejemplo, el jabalí, que, a ver, el jabalí, el jabalí es considerado dañino y plaga como especie, tanto en la Argentina, donde es una especie exótica, se lo considera exótica invasora. Exótica yo lo puedo entender porque no es nativa. Invasora, el jabalí no invadió nada, lo trajeron justamente para cultivar la caza deportiva de jabalí. Ahora, en España, que es mucho más nativo que acá, porque el jabalí es de Asia y de Eurasia y tiene mucho más cercanía con España, los problemas no los genera el jabalí, los genera la conducta humana y los genera la abominable erradicación de espacios, de hábitats que hacemos, los cambios de costumbres de los demás animales. Y yendo, sin irme del tema, ¿no? Pero yendo al tema de los gallos, pasa algo parecido. Digo, las peleas de perros pasa lo mismo. ¿Quién puede venir a decir que la pelea de perros o las riñas de perros son o tienen raigambre cultural en algún país? Si los perros ni siquiera, ¿cuántas son las razas de perro que tienen siglos de existencia? El pitbull no es un perro que, además son todos perros, digo, son como razas, y siempre me cuesta decirlo esto porque hasta el término raza está en discusión, incluso entre el ser humano. Si existe realmente una raza, o diferentes razas, si no es discriminatorio y demás. Eh, pero hasta las peleas de perros escapan a lo que es la identidad de alguno de nuestros países. Sin embargo, son los justificativos a los que apelan, por lo general, las carreras de perros, las carreras, no solo las peleas, las carreras de perros, que hoy se están debatiendo en Chile o se vuelven a debatir en Chile, que en Argentina logramos una prohibición, pero todo el tiempo estamos con la zozobra de que vuelvan. No tienen identidad cultural en ninguno de nuestros estados. Y sin embargo, apelan a esos argumentos porque repiten lo de los otros. Digo, es algo curioso. Quienes defienden las jineteadas, por ejemplo, en Argentina, dicen cuando se los ataca, ¿por qué no van y
eliminan el resto de las actividades hípicas, ¿no? De los deportes hípicos, el turf, las carreras en hipódromos o los partidos de polo. Sí, sí, es que vamos por eso también, pero ¿por qué piden eso? Ah, porque ahí se los maltrata más. Cuando vamos a tocar a los que corren, hacen correr a los perros, galgos particularmente, ¿por qué no van a los que hacen jineteadas? O sea, cada uno ve el mal en el otro y trata de justificarse con los mismos argumentos. Es muy curioso eso. Con lo de los gallos pasa lo mismo, o sea que nosotros también nos peleamos, entre comillas, intraespecie. Digo, la violencia está entre nosotros. Entonces, decir que porque los gallos se pelean, puedo armar un ring de gallos, poner a los gallos y que se peleen hasta que se maten, cuando además les colocan espuelas artificiales para que el daño sea mayor, eh, no sé cuál es la identidad cultural que pueden alegar seriamente. Pero bueno, sí es cierto que también en todos termina el interés económico detrás. Bien, muchísimas gracias, Mauricio. La verdad es que es un tema inagotable. Podemos seguir aquí Ujú. charlando muchísimo. Y bioética y ambiente pues tiene mucho interés en que sigamos abordando estas temáticas, como bien lo señalabas desde el inicio, en donde discutamos temas sobre derechos de los animales por un lado, pero también derechos de la naturaleza por el otro, que tiene que ver con el derecho ambiental, ¿no? Entonces creo que este es un tema que en todos los países, dada su cuestión social, ideológica y cultural, pues se va a ir manifestando, pues no digo que tan diferente, porque creo que hay muchas analogías, ahora sí que esta forma de tratar a los animales en Occidente y como hemos ido heredando estas visiones, pues es como nos atraviesa de forma muy similar a todos estos países, ¿no? Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos. Recuerden que el próximo año vamos a tener seminarios de las representaciones internacionales de bioética y ambiente en diferentes países de Latinoamérica. Y justamente en el Seminario Internacional de Bioética y Ambiente en Argentina se estarán abordando pues estas temáticas de derechos de los animales, pero de forma muy puntual, en donde también tendremos como invitado nuevamente a Mauricio. Y bueno, están súper invitados, chequen nuestras redes sociales, ahí se va a estar divulgando o promoviendo pues todos estos seminarios con sus diversas charlas. Les agradezco muchísimo a todos los que tuvieron la oportunidad de seguir pues nuestras 10 charlas de este seminario permanente a lo largo de este 2025. Y bueno, ahora sí que los esperamos en 2026 con nuevas, ahora sí que presentaciones, ponencias, ponentes también. Y bueno, les agradezco muchísimo a ti también, Mauricio, y en breve pues te haremos llegar tu constancia de participación y nuevamente mil gracias. Y si nos haces favor de hacer llegar la presentación para compartirla a todos los participantes, pues será todo un honor y un gusto. Muchísimas gracias a todos los que nos ven también por la plataforma de YouTube. Gracias a ustedes. Muy buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.